Bueno, nada, primero agradecer a Claudia, la verdad que es una compañeraza, se pone estas cosas al hombro y le da para adelante, organizadora, va para adelante. Y la verdad que es un honor para nosotros coordinar este curso, sobre todo desde mi punto de vista con los compañeros economistas, ¿sí? Así que agradecida. Bueno, me toca primero hablar de coyuntura económica, después va a llamar otro economista, otro gran economista que se llama Guillermo Vierba, que está acá, que nos vamos a complementar, pero quiero hablar, dedicarme un poco a coyuntura económica, ¿sí? Y ver dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En 20 minutos es la idea, ¿no? Perdón, para una aclaración respecto a lo que está contando Santiago. En la página del curso está el link a la página del equipo de economistas que coordina Santiago, EPA, así que mucho de lo que diga y todo lo que no alcance a decir está allí. Bueno, eso es importante. Nosotros hemos conformado en diciembre de 2015 un grupo de economistas que se llama Economía Política para la Argentina. Los invito a entrar a la página donde nosotros subimos todos los materiales de los compañeros, que la idea de ese grupo es aglutinar a todos los economistas K, Filo K, llámenlo como quiera, y juntamos 450 economistas. La idea no es que cada uno sea un grupo solo, sino empezar a generar alguna sinergia entre nosotros los economistas compañeros, y la verdad que algunas cuestiones fuimos haciendo, muchas, entre otras, hacemos un congreso de economía por año. Este año lo hacemos en la Facultad de Periodismo de La Plata, que va a ser el 13, 14 y 15 de noviembre, ¿sí? El mes que viene, donde ya hay 70 trabajos presentados de 70 economistas compañeros, y además van a estar todos los economistas más conocidos de nuestro espacio exponiendo esos 3 días. Así que los invitamos para inscribirse, para que puedan participar. Es a mediados de noviembre, pero no me acuerdo la fecha exacta. Igual cuando entren a la página de EPA van a encontrar ahí el formulario del Congreso de Economía de EPA, ¿sí? Bueno, nada, en 20 minutos, 25, rápido. ¿Qué está pasando con el retorno del Fondo Monetario Internacional? Esto es un diagnóstico mío personal, que es, bueno, ha comenzado la última etapa del saqueo macrista. Se adelantaron los tiempos a los muchachos. Después podemos ver si es organizados y ineptos, eso es otra discusión, pero digo, ¿qué significa la última etapa del saqueo macrista? El sistema financiero internacional, que fue el gran ganador del modelo económico macrista, y voy a explicar brevemente por qué, ha definido en agosto de este año empezar a irse de la Argentina. ¿Por qué? Porque ellos mismos han sacado el diagnóstico de que este modelo económico está terminado, muerto, no existe más, ni siquiera para garantizar una tasa de rentabilidad de ellos. Imagínense para los trabajadores argentinos, eso otro debate. Y se empezaron a ir en agosto. Cuando el sistema financiero internacional se va, ¿qué se lleva? Los dólares. Claro. ¿Nosotros cómo lo llamamos internamente? Corrida cambiaria. ¿Sí? Fíjense, hay una terrible corrida cambiaria. Traducido al castellano, ¿qué pasó en agosto? Los bancos estaban vendiendo las famosas letras del Banco Central, que ¿cómo se llama? LEVAC, que voy a explicar brevemente en qué consistía y por qué le hicieron. Estaban vendiendo literalmente las LEVAC. Con esas LEVAC que vendían, le daba al Banco Central, le daba, ¿qué le daba? Pesos. Con esos pesos, ¿qué hacían los bancos? Compraban dólares y ¿qué hacían? Se los empezaron a llevar. En una semana el JP Morgan, que es el que inicia la corrida cambiaria, que es el primero que se va, el JP Morgan se llevó 1.400 millones de dólares en una semana. En toda la corrida cambiaria, en un mes, se llevaron 15.000 millones de dólares los bancos. Sí, 15.000 millones de dólares, para tener una dimensión. ¿Cuánto compramos YPF nosotros? ¿En cuánto la compramos? 5.000 millones de dólares. Se llevaron 3 YPFs en un mes, los bancos. ¿Sí? Se fueron. Ahora, ¿qué estaba empezando a pasar? Que los bancos se estaban yendo, el sistema financiero internacional se estaba yendo en forma desorganizada. Y cuando se va en forma desorganizada pasa lo que se llama la puerta 12. Los últimos que se van se quedan sin qué? Sin los dólares.
¿Me siguen? Vamos a ellos y no a los bancos privados, ¿sí? Ellos saben que esto es un caminito de default. La Argentina va a terminar defaulteando la deuda. No hay vuelta atrás. Vos me decís mañana, pasado, el año que viene. No lo sé. Lo único que está intentando el gobierno de Macri, ¿qué es? No defaultear ellos. Por lo tanto, lo que le fueron a pedir ahora al Fondo Monetario Internacional, la última es que le adelante dólares que le había prometido ¿para qué año? 2020, 2021, que se los adelante ¿para cuándo? Para 2018, 2019, nada más. Extra le dio solamente 7.000 millones de dólares, que no es nada. Pero lo mejor que logró para ellos, el gobierno de Macri, es que le adelante los desembolsos. ¿Y qué es eso? Decirle al Fondo Monetario Internacional, adelantame los dólares para no tener que defaultear yo. Y el que venga en el 2020, que defaultee. Que defaultee. Porque no va a quedar otra. No hay manera. Para entender esto, el macrismo nos endeudó, en lo que va del macrismo nos endeudó en 150.000 millones de dólares, lo cual implica un crecimiento de la deuda externa en promedio de 1.300 dólares por segundo. Emitieron un bono a 100 años, endeudaron a 26 gobiernos, lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1918. El ritmo de crecimiento de la deuda externa es inédita en la historia económica argentina. Ni la dictadura ni en la década 90 nos endeudamos al ritmo que nos endeudó el macrismo. Van a llevar a la deuda pública para fin de año a 111% del Producto Bruto Interno, lo cual significa que es el porcentaje más alto de la deuda pública que teníamos en términos del PBI del 2001. No se puede pagar. El FMI lo sabe, el sistema financiero internacional lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el FMI? Prefiero que me debas a mí y no a los bancos. ¿Por qué? Porque al Fondo Monetario Internacional no se puede defaultear ni reestructurar la deuda, ¿sí? Por estatuto, el FMI te puede embargar reservas y exportaciones. Cuando nosotros defaulteamos en el año 2001, ¿se acuerdan, Rodríguez A? Al que le seguimos pagando en tiempo y forma, ¿a quién fue? Al Fondo Monetario Internacional, hasta que llegó Néstor Kirchner, le dio 9.000 millones de dólares y le terminó de cancelar la deuda. Pero al FMI no lo defaulteamos. No hay país en el mundo que defaultea al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué dice el FMI? Mira, vos vas a hacer un pasamano. ¿Qué significa un pasamano? Yo te doy los dólares. ¿Y vos a quién se los tenés que dar? A los bancos. O por fuga de capitales o por pago de la deuda externa. El año que viene, esto está presupuestado. El año que viene vamos a pagar 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. Repito, el año que viene se va a pagar, y está en el presupuesto, 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. El presupuesto dice que vamos a pagar 600.000 millones de pesos de deuda pública todo el año. Divídanlo por los minutos y le dan 1.100.000 pesos por minuto de deuda pública. Aumenta el único ítem del presupuesto 2019 que aumenta en términos reales. ¿Qué significa que aumenta en términos reales? Que aumenta más que la inflación, es la deuda pública, 46%. El resto de los ítems, educación, salud, sistema previsional, aumenta menos que la inflación, con lo cual todos los ítems del presupuesto público 2019 en términos reales caen, salvo el de la deuda pública que aumenta. Nuevamente pasamos a que el ítem de deuda pública pasa a ser el segundo ítem más importante del presupuesto público nacional. ¿Sí? Primero sistema previsional, segundo deuda pública. Esto en el 2015 la deuda pública estaba en el quinto, sexto lugar. Volvió a pasar a ser el segundo. El 12% del presupuesto público va a ser para pagar deuda pública. El año que viene el Fondo Monetario Internacional además nos pide un ajuste de ¿cuánto? 500.000 millones de pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener que reescribir los libros de historia, ¿sí? De la Rúa va a quedar como Roosevelt, de la Rúa va a quedar como keynesiano. El ajuste que está imponiendo el macrismo es mucho más fuerte de lo que imponía el gobierno de la Rúa. 500.000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo empezó esto? Bueno, Sturzenegger, ¿se acuerdan de Sturzenegger? Se fue, no está más, hoy está... Todos dicen que está en Estados Unidos, tiene ahí sus hijos estudiando. Sturzenegger está libre en Estados Unidos. Nuestro compañero Amado está en Ezeiza preso, ¿sí? Yo el miércoles pasado lo fui a visitar al compañero Amado a la cárcel. Estuvimos 4 horas debatiendo el presupuesto público 2019. Lo único que le preocupa a Amado es tratar de explicarle a los argentinos cuál es el engaño del presupuesto público 2019. En eso está Amado, preocupado. No le preocupa
preocupa ni sus causas judiciales, no le preocupa ni su situación personal, solamente le está preocupado por la situación de la economía y la sociedad argentina. Pero digo, Sturzenegger, como todo buen monetarista, ¿sí? Ahora volvemos a tener otro monetarista, presidente del Banco Central. Para un monetarista la inflación es un fenómeno ¿qué? Monetario. ¿Sí? ¿Qué te dicen ellos? Que los precios suben porque el Banco Central ¿qué hace? Emite dinero. ¿Sí? Todo taxista porteño monetarista. Vos te subís, le preguntás a un tachero y le decís ¿por qué hay inflación en la Argentina? ¿Y qué te dice el tachero? Y si le dan a la maquinita. Ese dan a la maquinita, ¿sí? Y esto, los ortodoxos son muy habilidosos. Los ortodoxos privatizan la ciencia económica, le hacen creer a la gente que la economía es una ciencia dura, difícil, matematizada, que nadie puede entender de economía, pero al mismo tiempo instalan el sentido común, con frases. Y eso es una habilidad que tienen los ortodoxos que nosotros no tenemos, ¿sí? Sí queremos popularizar la ciencia económica, por eso estamos acá con los compañeros. Ahora, cuando a uno de nosotros le pregunta ¿por qué hay inflación en la Argentina? Está 2 horas explicándola, claro. El tipo, y en los medios de comunicación, olvídate, 5 segundos y te cambia de canal. El monetarista que te dice, por darle a la maquinita. Y el taxista que te dice, por darle a la maquinita. Y claro, es un fenómeno monetario, entonces ¿qué te decía Sturzenegger? En el kirchnerismo, como le dábamos a la emisión monetaria, eso es lo que generaba inflación. Sencillo, vamos a pulverizar la inflación en la Argentina. ¿Cómo? Sacando peso de circulación. Si la emisión monetaria genera inflación, ¿qué tengo que hacer para pulverizar la inflación? Sacar peso de circulación. Eso se llama política monetaria contractiva. Se tenían tanta fe que pusieron la famosa meta de ¿qué? De inflación. 2016, ¿cuánto era la meta de inflación? 18. No, bueno, vos tenías más confianza que Sturzenegger. 25, dijeron, 2016. ¿Cuánto fue? 41%. En el 2017, ¿cuánto era la meta de inflación? 17%. 2017. 17%. ¿Cuánto fue? 25%. Para este año, ¿cuánto era la meta de inflación? 10. Después 15. Después no tenemos meta. Ahora 45%. Para el año que viene, ¿cuánto era la meta de inflación? 5%. Confianza ciega. En todo la meta de inflación nos daba que en toda la gestión macrista ellos se habían comprometido a una inflación acumulada del 74%. Si la inflación es la que dice en el presupuesto que presentaron en el 2019, el macrismo nos va a dejar con una inflación acumulada del 212%, que va a ser más, porque es mentira que la inflación el año que viene va a ser un 23%. Pero si fuera 23%, como dice en el presupuesto, nos van a dejar una inflación del 212% acumulada, cuando nos habían prometido ¿cuánto? 76. Claro, ¿por qué se tenían fe? Porque decía que pulverizar la inflación era lo más fácil que había. Más, Mauricio Macri lo dijo. En mi gobierno la inflación no será un tema. Si yo digo que si es por emisión monetaria, empiezo a sacar peso de circulación. ¿Y cómo hace el Banco Central para sacar peso de circulación? Enfriar la economía, política monetaria contractiva. A través del famoso bono que emite el Banco Central. ¿Cómo se llama ese bono? LEBAC. Letra del Banco Central. Es un bono que emite el Banco Central. ¿En qué moneda es? En peso. ¿Sí? El que lo compra en peso. Y entonces, ¿qué dijo Sturzenegger? Tengo que hacer que todos me empiecen a comprar LEBAC. ¿Para sacar qué? Los pesos. Si saco los pesos, ¿qué pasa con la inflación? Se pulveriza. ¿Y qué tuvo que hacer para que todos le vayan a comprar las LEBAC? Subir la tasa de interés. Lo tengo que hacer rentable. En el año 2016 empezó a subir la tasa de interés, ¿la llevó a cuánto? Claro, ahora nos parece que es una cargada. Ahora nos dice, el Sturzenegger va a quedar como keynesiano, es una realidad. Ya los libros de economía los vamos a tener que tirar todos. El Sturzenegger va a quedar como keynesiano. ¿Cuánto era la tasa de interés de la LEBAC? 38%. En el 2016. 38%, hoy nos parece baja, porque hoy ¿cuánto está la tasa de interés? 60%. Y hoy subieron 5 puntos, creo, 65 la llevaron. ¿Sí? 65. 38% ya nos parecía una locura. Ahora nos parece razonable. Claro, hizo otra medida.
Otra locura. Liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pago, traducido al castellano. Durante nuestro gobierno, inversión especulativa que venía a la Argentina se tenía que quedar como mínimo un año. ¿Me siguen? Eso dijo no, eso es intervención del Estado, desregulo la cuenta de capital de la balanza de pago y la inversión especulativa puede entrar a la mañana e irse a la tarde. Bien, vos sos el JP Morgan 2016 y ves eso, ¿qué haces? Simple. Traigo los dólares a la Argentina, no había, olvídense que nada más rentable en la Argentina, obviamente era todo comprar LEVAC, por eso se empezó a generar una burbuja financiera, pero no solo en la Argentina, en el mundo, no había instrumentos financieros que generaran una rentabilidad en dólares como la LEVAC. ¿Se entiende esto? Por eso, como digo siempre, cuando dicen que vinieron a combatir al narcotráfico es cierto, porque si yo fuera Pablo Escobar, estaría invirtiendo en LEVAC, porque las LEVAC además son legales. ¿Sí? No te persigue la DEA, no te genera quilombo, y es mucho más rentable que el narcotráfico. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Claro, traía JP Morgan dólares, lo cambiaba ¿por qué? Con esos pesos que compraba. La tasa de rentabilidad que era altísima la transformaba en ¿qué? En dólares, y esos dólares ¿qué hacía? Se los llevaba. ¿Cómo se llama eso? Bicicleta financiera. Fíjense que la obra pública más importante de Macri en la ciudad fue la bicicenda, en homenaje a la bicicleta financiera que después se iba a instalar, que ya el padre Franco Macri se llenó de plata durante la dictadura militar haciendo exactamente lo mismo, la bicicleta financiera. Ahora, ¿qué recrudeció eso? La fuga de capitales. Cero inversión productiva. Cero inversión productiva. No viene la inversión productiva, toda inversión especulativa financiera. Y eso obviamente recrudece la fuga de capitales, desde que está el macrismo, casi 70.000 millones de dólares de fuga de capitales, se fueron del sistema, lo sacaron. ¿Sí? Para tener una idea, hoy la reserva está más o menos en 49.000 millones de dólares. En 2 años y medio el macrismo se fugaron 70.000 millones de dólares. Y quiebra la industria, crece rápidamente, ¿qué cosa? La desocupación, ya en el Gran Buenos Aires, dicho por el Index de Macri, tenemos desocupación de 2 dígitos, de 12,6% en el Gran Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar con eso? Va a seguir creciendo. Pero algo más grave, desindustrializar para importar, y esas importaciones, ¿con qué se pagan? Dólares. ¿Y nuestro Banco Central qué emite? Eso. Tercer medida del macrismo, revisión de utilidades de las multinacionales. Ustedes saben que Carrefour, ¿de dónde es? De Francia. ¿Su casa matriz dónde está? En París. Y la casa matriz de París todos los meses le pide a Carrefour Argentina, mandame ¿qué? Dólares. Eso se llama remisión de utilidades de las multinacionales. Sí, no es fuga de capital, es otro componente. En nuestro gobierno, ¿qué hacíamos? Regulábamos eso. El 80% de lo que ganaban las multinacionales las tenían que reinvertir en la Argentina. ¿Qué dijo Macri? Desregulo la remisión de utilidades de las multinacionales. Shock de confianza, supuestamente, porque tienen el mejor equipo de los últimos 50 años. Los tipos van a invertir en la Argentina porque estamos nosotros. ¿Y qué hicieron los tipos? Se llevaron los dólares. Creció abruptamente la revisión de utilidades de las multinacionales, por eso Carrefour está echando 5.000 tipos en la Argentina, porque no está invirtiendo un peso, porque se lo está llevando de la Argentina a París. ¿Y eso implica salida de qué? De dólares. ¿Y nuestro Banco Central qué emite? Peso. Entonces estamos en un quilombo. Eso se llama déficit externo. ¿Me sigue? Ojo que el FMI rompe los quinotos ¿con qué déficit? Fiscal. Ese no es el quilombo. No es el quilombo. Porque el déficit fiscal ¿en qué moneda es? En pesos. ¿Qué quilombo te puede generar? El déficit externo sí es un quilombo. ¿Porque en qué moneda es? En dólares. Claro, fuga de capitales, avalancha importadora, remisión de utilidades, se van los dólares y la pregunta es ¿de dónde lo sacamos? Macri pensó 2 cosas. Después podemos discutir si lo pensó. Pensó 2 cosas. Una, vamos a hacer muchachos, no se preocupen porque vamos a hacer el supermercado del mundo. ¿Qué implica eso? Va a crecer abruptamente ¿qué cosa?
Las exportaciones, con ese crecimiento de las exportaciones, sobre todo agropecuaria, lo dijo esto del Supermercado del Mundo, la primera vez que lo dijo fue en Pergamino, cuando le sacó la retención a los productos primarios, ¿sí? Y dijo, esto van a exportar, si exportan van a traer los ¿qué? Los dólares, y con eso vamos a financiar el déficit, parte del déficit externo. Pero al mismo tiempo hicieron otra medida. Le permitieron al complejo agroexportador no liquidar los dólares en la Argentina, con lo cual pueden exportar y dejar los dólares en el sistema financiero internacional. Claro, ellos pensaron en el mejor equipo en los últimos 50 años, los tipos lo van a ¿qué? Los dólares. ¿Lo van a traer? No, no lo traen. No lo liquidan. Lo dejan en el sistema financiero internacional. Y si lo traen para invertir ¿en qué? En LEVAC. Y después la rentabilidad ¿qué hace? Se la lleva. Con lo cual te recrudece la fuga de capitales y no te liquidan los dólares en la Argentina. No crecieron igual las exportaciones, lo único que creció las importaciones, y por eso tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina. Pero bueno, falló eso. ¿Qué creían que iba a venir entonces también? ¿A dónde viajaron en el 2016 con el compañero Sergio Massa? A Davos. Y vinieron los dos. ¿Y qué dijeron? Va a haber una lluvia de inversión. ¿Qué esperaban ellos? Que como tenían el mejor equipo en los últimos 50 años, yo de confianza, vinieran las empresas desesperadas, codeándose, y dijo, no, yo quiero invertir en la Argentina, no voy yo, no voy yo, voy yo. No vino nadie. La inversión extranjera directa durante los 3 años de macrismo es menor que la peor inversión extranjera directa nuestra, que fue en el año 2015, porque fue un año electoral muy complicado y ahí generalmente se restringe la inversión extranjera directa, con lo cual tenés menor inversión extranjera directa que todos los años del kirchnerismo. No vienen. Entonces, si no vienen por lluvia de inversiones, no vienen por un exportador los dólares, ¿cómo financio el déficit externo creciente que el mismo macrismo generó? Con deuda externa del Estado Nacional. Y eso implicó el crecimiento de los 150.000 millones de dólares de deuda externa para financiar el déficit externo, con lo cual hay un problema. Esos dólares, adivinen, no están más. O porque se los llevaron fuga de capital, o porque se las llevaron las multinacionales vía remisión de utilidades, o porque se los llevaron los importadores pagando la importación. Y si no están más, ¿de dónde vamos a sacar los dólares para pagar esa deuda externa que el mismo macrismo generó? Más deuda. Pero el déficit externo es creciente, no disminuye en el macrismo. Entonces necesitamos cada vez más ¿qué? Dólares. Enero de este año, el sistema financiero internacional le dijo a Macri, muchachos, muy lindo lo que hicieron ustedes, un espectáculo, nos llenamos ¿de qué? De plata, pero no le vamos a prestar más un mango. Y así fue que en enero el gobierno de Macri consiguió el último bono de endeudamiento, que fue 9.000 millones de dólares. El Messi de ellos, que Caputo, consiguió los 9.000 millones de dólares, y a partir de ahí el sistema financiero internacional no le prestó más y le dijo, flaco, ustedes están yendo caminito un default, yo no me quiero quedar con los papelitos de colores, no te prestamos más un mango. Y en agosto tomaron otra decisión más cruda, no solo no prestarle, sino lo que, con el que empezamos la charla. ¿Qué decidieron? Irse. Y ahí cuando empezaron a vender el stock de LEVAC, los empezaron a transformar en dólares y se empezaron a ir. Fue tan la locura del stock de LEVAC que cuando empezó esa corrida cambiaria, en stock de LEVAC teníamos 61.000 millones de dólares de stock de LEVAC con 53.000 millones de dólares de reserva. Si todos los que vendían la LEVAC salían a comprar dólares, se pulverizaba el Banco Central. Y así empezó la corrida. Un presidente del Banco Central, cuando ve que empieza una corrida fuerte, tiene 3 políticas económicas. Costosa, pero tiene 3 políticas económicas. Una, si me estás comprando, ¿qué salgo a hacer? Te vendo. ¿Cuál es el costo de eso? Que me cae ¿qué cosa? La reserva del Banco Central, con una complicación además, que las reservas de este Banco Central son todas reservas ¿de qué? De deuda externa. Se pulverizaron 15.000 millones de dólares en esa corrida cambiaria. Pero no, se seguían ¿qué? Los bancos yendo. Entonces el presidente del Banco Central tiene 2 políticas más para ver que detener la corrida cambiaria. ¿La otra cuál es?
Devaluar la moneda. Claro, vos me estás comprando dólares, te lo hago el dólar más caro. Creo que ahí devaluaron de 20 a 25. Fíjense que nos parece ahora razonable. ¿Sí? De 20 a 25, con un quilombo. Que toda devaluación en la economía argentina, ¿qué genera? Inflación. Entonces, eso se traslada a precios, recrudecimiento inflacionario, pulverización de los ingresos reales de los argentinos, caída del consumo. Y en este gobierno es mucho más grave, porque han definido dolarizar dos precios clave. ¿Que cuáles son? Las tarifas de los servicios públicos y el precio del combustible. Entonces, toda devaluación implica un nuevo tarifazo y un nuevo aumento del precio del combustible. El combustible hubo semanas que aumentaron dos veces en una semana. En nuestro gobierno, cuando anunciábamos aumento de combustible, se acuerda que había colas en las estaciones de servicio. Ahora ni va la gente porque sabe que el otro día va a valer más caro, tiene que estar todo el día en la estación de servicio. Y hoy salió a decir el ministro de Energía que el combustible, ¿cómo está? Barato. Aumento del combustible. Con un doble problema, que tanto el tarifazo como el aumento del combustible es doblemente inflacionario. Primero porque los consumidores lo pagamos más caro, pero segundo que la energía y el combustible forma parte de los costos de los procesos de producción y comercialización, con lo cual es subir los costos a las empresas y a los comercios. ¿Qué tratan de hacer las empresas y los comercios? Trasladarte a precio, con lo cual el consumidor, tanto el tarifazo como el aumento del combustible, lo paga dos veces. Y ese es el costo de las devaluaciones que estamos viviendo. Pero devaluaron de 20 a 25 y los bancos, ¿qué seguían haciendo? Se seguían yendo. Entonces te queda una tercera política económica para tratar de contener esa corrida cambiaria que era fenomenal. ¿Cuál? Aumentar la tasa de interés de la LEVAC. Cuando empezó la corrida cambiaria la habían bajado del 2016 al 2018, estaban 27%. ¿Qué hizo Sturzenegger? La puso de vuelta a 40%. Claro, dice, che, flaco, me estás vendiendo la LEVAC, quédate porque te la hago más que rentable y encima te encarezco el dólar, que es lo que estás comprando. ¿Con qué? Con la devaluación. Subieron la tasa de interés al 40%, eso genera un quilombo porque se acaba el crédito productivo en la Argentina, se acaba el financiamiento. Y la pregunta es, ¿qué seguían haciendo los bancos? Se seguían yendo. Era viernes, a la otra semana venía el super ¿qué? Martes, ¿se acuerda? Vencimiento enorme de stock de ¿qué? De LEVAC. Si el 20-25% de ese stock de LEVAC no renovaba, se pulverizaba el gobierno de Macri. No existía más. Claro, uno se imagina ese viernes al presidente llamando al JP Morgan y diciéndole ¿qué? ¿Qué querés? ¿Qué más querés? Porque había un problema. La corrida cambiaria se estaba transformando en corrida bancaria. Porque cuando, y esto es así, Majul lo explicó re bien, no sé si vieron el video de Majul explicando el precio, sí, en la Argentina, lo explicó muy bien Majul, es un gran pedagogo, que es, el precio del dólar funciona totalmente distinto a cualquier precio. Porque cuando un precio de un bien sube, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Baja. El precio del dólar es al revés. Cuando sube, aumenta la cantidad demandada. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, el argentino dice, esto se va toda la mierda, voy al banco, le digo, flaco, dámelo, no los pesos, ¿qué? Los dólares. Los bancos están descalzados, no tienen los dólares. Si la corrida cambiaria se seguía transformando en corrida bancaria, íbamos camino a una especie, pongámosle corralito, después lo podemos hacer más técnico. Y ustedes saben que la clase media, cuando le pones el corralito, se peroniza en 2 minutos. Se vuelve compañera, corta rusa. Y se pulveriza el gobierno. Entonces, estaba, sí, como digo siempre, nuestro gobierno es una fábrica de hacer gorila, porque lo sacás le das casa, sí, aumento de ahorro, trabajo, todo y se hace gorila, pero tenemos una virtud, que estos gobiernos son una máquina de hacer peronista, porque como lo pulverizan ahí, les afanan los ahorros, todo, se vuelven compañeros. Si esto se transforma en corrida bancaria, se iba al gobierno de Macri. Entonces JP Morgan, ¿qué le dijo? Todo muy lindo, Mauricio, te voy a hacer un pedido.
volvió al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué? Porque el FMI te garantiza tres cosas a los bancos. Una, que le dé los dólares suficientes para que los tipos se los lleven. No se van a quedar, se están yendo. Y si vuelven un rato a hacer un poco más de negocio financiero, es un ratito, pero se siguen yendo. Hoy el dólar, ¿cuánto está? 42 pesos. Sí, 42 pesos. Entonces, le garantiza los dólares para que los bancos se los lleven. Dos, le garantiza que cuando termine de explotar la burbuja financiera, el FMI al primero que le va a avisar a quién es, al sistema financiero, para que se termine de llevar los dólares que quedan. En el año, ¿se acuerdan cuando Caballo asumió como ministro de Economía de la Rúa? El Banco Central tenía 30.000 millones de dólares de reserva. Cuando declararon el corralito, ¿cuánto tenía el Banco Central? 10.000 millones de dólares aproximadamente. 20.000 millones de dólares se fueron. ¿Quién se los llevó? Los bancos. ¿Quién le avisó a los bancos que en diciembre se terminaba la convertibilidad y explotaba la burbuja financiera? El Fondo Monetario Internacional. Le dieron tiempo a que se llevaron 20.000 millones de dólares de la Argentina. Cuando se lo llevaron, declararon el corralito, fin de convertibilidad, explotó la burbuja financiera de los 90. Entonces el FMI le garantiza eso. Y tres, le garantiza que apuren los ajustes neoliberales estructurales para garantizar que le paguemos la deuda, la mayor cantidad de deuda en tiempo, en el momento. Y por eso que está diciendo el FMI, muchachos, para el año que viene, 500.000 millones de ajuste fiscal, que es déficit fiscal primario cero, y esa plata que te vas a ahorrar es para pagar ¿qué cosa? Solamente deuda pública. ¿Por qué va a ir el Fondo Monetario Internacional? Me imagino. Nueva ola privatizadora, vaca muerta, están deseosos vaca muerta. Aerolíneas Argentinas, los minerales, los bancos públicos. Algo que le reclamaba el FMI a Duhalde cuando era presidente fue privatizar el Banco Nación. Duhalde no llegó a hacerlo, se había comprometido a hacerlo. No llegó a hacerlo. El que compraba en aquel momento el Banco Nación se quedaba con todos los campos hipotecados. ¿Se acuerdan las compañeras que saltaban a la tranquera para no perder los campos? El que compra hoy el Banco Nación se queda con todos los créditos UBA que la gente no va a poder pagar y por lo tanto le hipotecan la casa. Van por una nueva ola privatizadora, van por el sistema previsional argentino, lo están desfinanciando, se cae el Fondo de Sustentabilidad de ANSES, cada vez tiene menos plata. Va a llegar un momento que le van a decir, no tenemos plata, ¿qué haces con el Fondo de Sustentabilidad? Privatizarlo para volver a garantizar otro negocio financiero a los bancos. Van por mayor apertura comercial, van por flexibilización laboral, de regulación de los mercados. Y hay dos intentos, que los veo muy lejanos, pero son posibilidades, que siempre fue el objetivo del FMI en la Argentina, que es, en la Argentina, en cualquier país latinoamericano, que es dolarizarnos. Ya empiezan los economistas dolarizadores, acá son los economistas del SEMA, pero los mismos economistas del FMI le están diciendo y hablando, y lo del Tesoro norteamericano diciendo hay que dolarizar la economía argentina. Dolarizar implica que fin del Banco Central, fin de política monetaria, fin de política cambiaria, perder total soberanía. Dolarizaron Ecuador en 1998 y los dos asesores fueron el FMI y Domingo Felipe Cavallo para dolarizar Ecuador, hasta el punto que es tan difícil después de dolarizar que ni Correa pudo desdolarizar la economía ecuatoriana. Y van por el concepto de provincias inviables, como fueron en los 90. Por eso, ojo los gobernadores que apoyen este presupuesto público, porque lo primero que estallan son las finanzas provinciales, los primeros que se quedan sin plata para pagar a los empleados públicos son los intendentes y los gobernadores. En los 90 aparecieron los papelitos de colores, que fueron los bonos provinciales para pagar salarios, pero después empezó el concepto de provincia inviable. Si hay provincias inviables, ¿cuál es el objetivo del FMI? Regionalizar la Argentina, que no exista más Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes, que exista una región y no sola administración por región para reducir ¿qué cosa? Plata. Y van a ir tratando de acelerar los ajustes neoliberales. ¿Qué me parece, para terminar y dejarle espacio a Guillermo? Que le generó una explosión de los sectores dominantes al macrismo. Y ese es el quilombo político que tiene. ¿Qué significa esto? ¿Quién está la puteada de los sectores dominantes en la Argentina? No públicamente. Primero la UIA, Roca, la Cámara de la Construcción, y muy por debajo, pero empezando de a poquito, la sociedad rural argentina, que son los sectores dominantes nacionales.
¿Por qué? Porque perdieron con el retorno del FMI, ellos no están contentos con el retorno del FMI porque ellos pierden capacidad de lobby. La Cámara de la Construcción está diciendo el año que viene no tenemos obra pública, ¿de qué vivimos? La UIA, un lunes le dijo a la UIA, muchachos, los subsidios a las exportaciones industriales la voy a sostener porque quiero exportar más. El miércoles anunciaron el fin de los subsidios a las exportaciones industriales porque ¿quién se lo impuso? El FMI. Dijo, flaco, ¿qué me interesa que vos seas un país exportando industria? Si no le vas a exportar a nadie. Esa plata, ¿para qué la tenés que destinar? Para el pago de la deuda pública. Y le prometió que iba a seguir bajando, ¿qué cosa? Las retenciones. Volvieron a una retención media mentirosa ahora, pero en el presupuesto 2019 está la posibilidad de que las retenciones lleguen al 33%. Con lo cual, si pasa eso, lo tenés a Echeverri con nosotros en el Frente Patriótico marchando juntos. Le bajaron de Ministerio de Agroindustria, lo pusieron como secretaría. Claro, los sectores dominantes nacionales que antes conformaban la alianza macrista se empiezan a separar, de a poco. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el FMI bajó y le dijo, Mauricio, hay un solo ganador ahora. ¿Quiénes son? Los bancos. Ajustá al pueblo. Si no alcanza con el pueblo, ajustá con la UIA y ajustá con la sociedad rural y con la Cámara de la Construcción. Y como con el pueblo no está alcanzando, están empezando a ajustar con eso. Entonces se empieza a romper, y acá es cuando empieza el quilombo político. Se rompe la alianza de los sectores dominantes. Vos a los sectores dominantes que son Banco, UIA, Cámara de Construcción y Sociedad Rural Argentina, en líneas generales, los podés tener a todos juntos. Mientras endeudes el país, entonces repartís a todos. Menos al pueblo, a todos. Ahora, cuando se te corta el chorro del endeudamiento externo, ya no podés repartir a todos. Y tenés que elegir a quién le vas a repartir de los sectores dominantes. Pero no lo elige Macri. ¿Quién lo elige? El FMI, y ya se lo dijo, son los bancos. Claro, y acá empieza la misma discusión que en los 90, con una diferencia, que ahora voy a decir. ¿Se acuerdan en los 90 cuál era el debate cuando todo se venía abajo? Dolarizar la economía argentina versus los devaluacionistas. ¿Se acuerdan? Los dolarizadores, ¿quiénes eran? La empresa de servicios públicos. Caballo, los bancos, el FMI y las empresas de servicios públicos. Que dolarizando profundizaban la convertibilidad. ¿Y los devaluacionistas quiénes eran? La UIA, la Sociedad Rural Argentina. ¿Sí? Es decir, los sectores dominantes nacionales, que no les sirve no tener moneda, que no les sirve la tasa de interés al 65%, que no les sirve que no haya obra pública, ¿sí? Y que solo se destine para pagar deuda pública. Entonces, ¿qué querían construir? La salida del fracaso del neoliberalismo financiero. Pero ¿cómo era esa salida? ¿Que fue quién el que la encabezó esa salida? Eduardo Duhalde. Querían construir el modelo neoliberal productivo, que es sí producir, pero con las grandes empresas y la sociedad rural argentina, y que la crisis del neoliberalismo financiero la pague ¿quién? La clase obrera con salarios bajos. Y ganó el neoliberalismo productivo, e íbamos para esa salida. Pero el neoliberalismo productivo en la Argentina, ¿quién lo representa? Pichetto, Massa, Urtubey y Schiaretti y Clarín. Cuando el dólar tocó por primera vez los 42 pesos, el planteo de Urtubey en TN era, muchachos, esto ya está terminado, hacemos un cogobierno de gobierno de transición. Nosotros, lo dijo Urtubey más o menos con esta palabra, Marco Peña para nosotros no tenemos diálogo, nosotros hablamos con uno que es muy bueno, que ¿quién es? Frigerio. Queremos de jefe de gabinete a Frigerio y queremos cogobernar esta etapa de transición. Claro, Macri dijo, si entrego a Peña me tengo que ir, lo dejó, pero busquemos a Marco Peña, alguien que lo busque a Marco Peña, no sale. El que sí sale, ¿quién es? Frigerio todo el tiempo, que es el que le pidieron este grupete.
para ir tratando de marchar a un neoliberal productivo. Macri quiere profundizar el neoliberal financiero, entonces es la disputa entre los sectores dominantes, como pasó a fines de la década del 90, y se están peleando. Claro, ¿cuál es el problema tanto para el neoliberal financiero y el neoliberal productivo? Que en los fines de los 90 no había una tercera posibilidad. Y eso es lo que le está complicando la etapa de transición a los muchachos. No había el tercer modelo, que hoy está claro, que yo lo llamo modelo económico justicialista, que es el que aplicó Néstor y Cristina. Y sencillamente, para terminar, ¿qué implica eso? Nosotros queremos un proceso de industrialización basado en el mercado interno con el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Queremos generar puestos de trabajo, queremos la sociedad en pleno empleo, pero como somos peronistas le agregamos algo. ¿Qué queremos también? Justicia social. El neoliberal productivo te dice no, hasta ahí, justicia social ni en pedo. El economista del neoliberal productivo, ¿quién es? Lavagna. Roberto Lavagna. Que fue una anécdota para explicar esto. Claro, y si además nosotros le agregamos justicia social, tenemos que generar que los salarios de los trabajadores, ¿qué hagan? Crezcan. Entonces aparece un dilema que le planteó Perón. ¿Cómo financiamos este modelo justicialista? Y ahí se viene el quilombo. Y Perón lo encontró. Hay que financiarlo con dos rentas. La primera, renta agraria del complejo agroexportador. Perón creó el mejor instituto de la historia económica argentina, que fue el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción al Intercambio. Para entender esto, imagínense que ustedes fueran la oligarquía argentina, ¿sí? Y yo soy Perón. Y le digo, sí. Bueno, mirá. Y le digo, compañero, ¿cómo le va? Bien. ¿Vieron eso que ustedes producen? Sí, mi general. Bueno, no lo van a poder exportar más. Pero como general, si esto nosotros lo vendemos al extranjero, veníamos del modelo agroexportador ese que nos hizo grande, que fue el granero, somos el granero del mundo. No, compañero, ese grano que producen ahora se lo van a tener que vender. ¿A quién? A papá. El IAPI. Claro. El sector agroexportador fascinado. ¿Dónde está la ficha de afiliación? Dijeron. ¿Y qué hacía el IAPI? Compraba el grano primero a los terratenientes más baratos y al pequeño agricultor se lo compraba más caro. Por eso bajo el peronismo hubo un crecimiento de 360.000 pequeños agricultores nuevos. ¿Y qué hacía con el grano? Alimento barato para la clase trabajadora primero, abastecer el mercado interno y lo que sobraba lo exportaba el IAPI. Eso conseguía el IAPI, conseguía los dólares, no se lo quedaba la oligarquía. ¿Y qué hacía el IAPI con eso? Subsidios para poder industrializar la economía argentina. Y la segunda renta, que fue Perón, ¿cuál es? La financiera. Y ahí otra genialidad. Dijo, bueno, ahora ustedes no son el complejo agroexportador, son los banqueros. Y le digo, compañero, ahí se fueron los exportadores fascinados, ustedes también se van a ir contentos. Y le dijo, ¿vieron la plata que tienen depositada de los argentinos en sus bancos privados? Sí, mi general, no es más de ustedes. ¿Y de quién es general? De papá. Nacionalización de los depósitos bancarios fue la medida. Plata que entraba a un banco privado, plata que era del Estado Nacional, y lo que hacían los banqueros era administrar lo que el Estado le decía. ¿Qué hizo Perón? Crédito barato para la industria para que pueda capitalizarse y crédito hipotecario barato para la gente para que pueda construir su vivienda. ¿Qué hizo Perón con el modelo económico justicialista? Agarró la renta exportadora, agarró la renta financiera y la puso a disposición del proceso de industrialización con inclusión social y distribución del ingreso. ¿Qué generamos? Por primera vez la sociedad de pleno empleo y la mejor distribución de nuestra historia, que fue el 55% del PBI. ¿Se acuerdan del 50-50? Fue más que el 50-50. El 55% del PBI en los años 50 se lo apropiaba la clase trabajadora. Ni Suecia tiene esa distribución del ingreso hoy. Y nosotros lo hicimos.
del 2003 al 2015 con retenciones al complejo agroexportador, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa plata que recaudábamos de las retenciones subsidiamos la tarifa de los servicios públicos para que la gente tenga más ingresos disponibles, la gente que haga consuma, pero que además le bajábamos los costos a la industria para que la industria pueda ¿qué? Invertir y generar ¿qué cosa? Puestos de trabajo. Y la segunda medida, por la renta financiera, a través de la estatización de las AFJP, y entonces le sacamos la renta financiera y ¿qué hicimos? 2 aumentos jubilatorios por año, cobertura previsional al 93%, progresar por crear y conectar igualdad desde ANSES, es decir, pusimos la renta financiera a disposición del proceso de industrialización con inclusión social. Y la segunda medida, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que dijimos, a partir de ahora el Banco Central va a poder direccionar el crédito de los bancos productivos y que estableció que el 15% de toda la cartera crediticia de los bancos vaya para la pequeña y mediana empresa a una tasa subsidiada del 17%. ¿Qué hizo Néstor y Cristina? El modelo económico justicialista, agarrando la renta de los portadores y la renta financiera a disposición del proceso de industrialización con inclusión social y generación de puestos de trabajo y distribución de ingresos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con los 90? Que hoy el pueblo tiene una salida. No es neoliberal financiera del gobierno, no es neoliberal productiva de Urtubey y Massa, es el modelo justicialista que encabeza una sola persona, que es Cristina Fernández de Kirchner.